Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy empezamos el capítulo 4, titulado Durvasa Muni ofende a Ambarisha Maharaj, texto número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4. Durvasa Muni ofende a Ambarish Maharaj. Texto número 1. Sri Sukha Uvacha Navago Navagapatyam Yantatam Bratara Kavi Yavistam Vyavayandayam Brahmacharinam Agatam. Sukadeva Goswami dijo: el hijo de Navaga, llamado Navaga, vivió durante mucho tiempo con su maestro espiritual. Por esa razón, sus hermanos pensaron que no iba a ser grihasta y que no volvería. De modo que sin dejarle nada a él, se repartieron la propiedad paterna. Cuando Navaga regresó del ashram de su maestro espiritual, sus hermanos le dijeron que su parte de la herencia era su padre. Significado por Srila Prabhupada. Hay dos tipos de brahmacharis. El primero puede regresar al hogar, casarse y formar una familia. Mientras que el otro, el Brihat Brata Brahmachari, hace voto de mantenerse brahmachari para siempre. El Brihat Brata Brahmachari no regresa del ashram de su maestro espiritual. Se queda allí y más tarde entra directamente en la orden de Sannyas. Como Navaga no regresaba del ashram de su maestro espiritual, sus hermanos pensaron que había hecho el voto de Brihat Brata Brahmachari. En consecuencia, no le guardaron su parte de la herencia, y cuando regresó le dijeron que su herencia era su padre. Navaga preguntó: mis queridos hermanos, ¿qué parte me debéis reservado? ¿Qué parte me habéis reservado de la propiedad de nuestro padre? Sus hermanos mayores respondieron: te hemos dejado a nuestro padre. Pero cuando Navaga fue a ver a su padre y le dijo: mi querido padre, mis hermanos mayores me han dicho que tú eres mi parte de la herencia. El padre le contestó: mi querido hijo, no confíes en sus palabras, te engañan, yo no soy de tu propiedad. El padre de Navaga dijo: los descendientes de Angira van a celebrar un gran sacrificio, pero aunque son muy inteligentes, al sexto día se confundirán en los rituales y cometerán errores en sus deberes diarios. Significado por Srila Prabhupada. Navaga era una persona muy sencilla. Por eso, cuando fue a ver a su padre,
Este, sintiendo compasión de su hijo, le sugirió que se ganase el sustento, aprovechando los errores que los descendientes de Anguira iban a cometer en su celebración de Yagya. El padre de Navaga continuó: ve donde esas grandes almas y explícales dos himnos védicos relacionados con Vaisvadeva. Cuando los grandes sabios hayan completado el sacrificio y se estén marchando a los planetas celestiales, te darán los remanentes del dinero que hayan recibido en el sacrificio. Así pues, ve allí inmediatamente. Así, Navaga hizo todo lo que su padre le había aconsejado, y los grandes sabios de la dinastía de Anguira, antes de marcharse a los planetas celestiales, le dejaron todas sus riquezas. Después de esto, mientras Navaga recogía las riquezas, una persona de aspecto negruzco que venía del norte se le acercó diciendo: todas las riquezas de este recinto de sacrificios me pertenecen. Navaga dijo entonces: estas riquezas son mías. Las grandes personas santas me las han dado. Cuando Navaga dijo esto, la persona de aspecto negruzco contestó: vamos a ver a tu padre y que él resuelva la disputa. Conforme a esto, Navaga preguntó a su padre. El padre de Navaga dijo: todo lo que los grandes sabios sacrificaron en el recinto del Dakshayagya se lo ofrecieron al señor Shiva para que participara de ello. Por lo tanto, no cabe duda de que todo lo que hay en el recinto de sacrificios pertenece al señor Shiva. Entonces, después de ofrecer reverencias al señor Shiva, Navaga dijo: oh Señor adorable, todo lo que hay en el recinto de sacrificio es tuyo. Así lo ha afirmado mi padre. Ahora, con gran respeto, postro mi cabeza ante ti para pedir tu misericordia. Significado por Srila Prabhupada. El señor Shiva dijo: todo lo que tu padre ha dicho es verdad, y tú estás repitiendo la misma verdad. Por esa razón, yo, que conozco los mantras védicos, voy a explicarte el conocimiento trascendental. El señor Shiva dijo: ahora puedes quedarte con todos los remanentes de riquezas del sacrificio. El señor Shiva dijo: ahora puedes quedarte con todos los remanentes de riquezas del sacrificio, pues yo te los doy. Tras decir esto, el señor Shiva, que es un firme seguidor de los principios religiosos, desapareció del lugar. Quien escuche, recite o recuerde esta narración por la mañana y al anochecer, poniendo en ello mucha atención, ciertamente llegará a ser un erudito, experto en la comprensión de los signos védicos y en la autorrealización. Texto número 13. De Navaga nació Maharaj Ambarisha, que fue un devoto excelso y glorificado por sus grandes méritos.
A pesar de ser maldecido por un brahmana infalible, la maldición no logró afectarle. El rey Parikshit preguntó: «Oh gran personalidad, Maharaj Ambarisha era realmente una persona muy excelsa y de grandes méritos. Deseo escuchar acerca de él. Qué sorprendente es que la maldición de un brahmana, que es algo insuperable, no pudiera actuar sobre él». Sukadeva Goswami dijo: Maharaj Ambarisha, la más afortunada personalidad, obtuvo el gobierno del mundo entero, que está compuesto de 7 islas. Su propiedad y su opulencia en la tierra fueron inagotables e ilimitadas. Aunque esa posición rara vez se alcanza, Maharaj Ambarisha no le dio la menor importancia, pues sabía perfectamente que toda aquella opulencia era material y que, como las cosas imaginadas en los sueños, acabarían destruidas. El Señor sabía que esa opulencia en manos de un no devoto se convierte en la causa de su progresivo hundimiento en la modalidad de la oscuridad, de la ignorancia, de la naturaleza material. Significado por Srila Prabhupada. Para el devoto, la opulencia material es algo insignificante, mientras que para el no devoto, esta misma opulencia es la causa de un cautiverio cada vez mayor. Esto es así porque el devoto sabe que todo lo material es temporal, mientras que el no devoto considera que la supuesta felicidad material lo es todo y olvida la senda de la autorrealización. Así, al no devoto, la opulencia material le resta posibilidades en la senda del avance espiritual. Maharaj Ambarishi era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, y de las personas santas que son devotos del Señor. Debido a esa devoción consideraba el universo entero tan insignificante como un simple guijarro. Maharaj Ambarisha ocupó siempre la mente en meditar en los pies de lotos de Krishna, las palabras en cantar las glorias del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor y los oídos en escuchar palabras de Krishna o acerca de Krishna. Los ojos los ocupó en ver a la deidad de Krishna. Los templos de Krishna y los lugares en que vivió Krishna, como Mathura y Vrindavan. El tacto lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor. El olfato en oler la fragancia de las hojas de tulasi ofrecidas al Señor. Y la lengua en saborear el prasadam del Señor. Maharaj Ambarisha ocupaba las piernas en caminar hasta los lugares sagrados y los templos del Señor. La cabeza en postrarse ante el Señor y todos sus deseos en servir al Señor las 24 horas del día. En verdad, nunca deseó nada para complacer sus propios sentidos. Ocupó todos sus sentidos en servirlo, en servicio devocional, en diversas ocupaciones relacionadas
con el Señor. Esa es la forma de aumentar el apego por el Señor y estar completamente libre de todo deseo material. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 1, el Señor aconseja: Mayi akshta manaparta yogan yagyam asrayam. Esto indica que debemos practicar servicio devocional bajo la guía de un devoto o bajo la guía directa de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, nadie puede adiestrarse a sí mismo sin la guía del maestro espiritual. Por lo tanto, según las instrucciones de Srila Rupa Goswami, lo primero que debe hacer el devoto es aceptar a un maestro espiritual genuino que pueda adiestrarle en la mente que pueda adiestrarle en la manera de ocupar todos sus sentidos en el servicio trascendental del Señor. En el Bhagavad Gita 7.1 el Señor dice además: Asansayan samagran man yata gyasyat sitat shrinu. En otras palabras, quien desee entender completamente a la Suprema Personalidad de Dios debe seguir las indicaciones de Krishna, y para ello debe seguir los pasos de Maharaj Ambarisha. Hrishikena Hrishikesha Shevanam Bhakti Ruchyate. Bhakti significa ocupar los sentidos en el servicio del amo de los sentidos. Krishna, que recibe los nombres de Hrishikesa y Achyuta. Ambas palabras aparecen en estos versos. Achyuta Sakato Daye Hrishikesa Pada Vivandane. Las palabras Achyuta y Hrishikesha también aparecen en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita en Krishna Katha, hablado directamente por Krishna, y el Srimad Bhagavatam también es Krishna Katha, pues todo lo que se explica en el Bhagavad Gita está relacionado con Krishna. Mientras cumplía con sus deberes prescritos como rey, Maharaj Ambarisha siempre ofreció los resultados de sus actividades como rey a la Suprema Personalidad de Dios Krishna, que es el disfrutador de todo y está más allá de la percepción de los sentidos materiales. Siguiendo los consejos de brahmanas que eran fieles devotos del Señor, gobernó el planeta Tierra sin dificultad. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como se afirma en el Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaran Yagyatapasan Sarvaloka Maheshwaran Suhridan Sarvabhutanan Gyatva Man Shantin Ripchati. La gente está muy deseosa de tener paz y prosperidad en este mundo material. Y en este verso del Bhagavad Gita, la Suprema Personalidad de Dios ofrece personalmente la fórmula de la paz. Todo el mundo debe entender que Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, es el propietario supremo de todos los planetas. Y por consiguiente, Él disfruta de todas las actividades políticas, sociales, culturales, religiosas, económicas, etc. En el Bhagavad Gita, el Señor ofrece su perfecto consejo y a Ambarish Maharaj como cabeza ideal del poder ejecutivo gobernó el mundo entero como un Vaishnava, siguiendo el consejo
de brahmanas vaisnavas. Los shastras afirman que un brahmana, aunque conozca la perfección los deberes prescritos de los brahmanas y sea un gran erudito en el campo del conocimiento védico, no podrá dar consejo, actuando como guru mientras no sea Vaisnava. Satkarmani puno vipro mantra tantra visarada avaisnavo gurur nasyat vainava swapakecham. Vaisnava swapacho guru. Por consiguiente, como se indica en este verso con las palabras tan nista vipravihita, Maharaj Ambarisha Maharaj Ambarisha se hizo aconsejar por brahmanas que eran devotos puros del Señor, pues los brahmanas corrientes, que son simples eruditos académicos o expertos en la celebración de ceremonias rituales, no están capacitados para dar consejo. En estos tiempos modernos hay asambleas legislativas cuyos miembros están autorizados a elaborar leyes para el bien del Estado. Pero según esta descripción del reinado de Maharaj Ambarisha, el país o el mundo deben ser gobernados por un jefe ejecutivo cuyos consejeros sean brahmanas devotos. Esos consejeros o miembros de la Asamblea Legislativa no deben de ser políticos profesionales, ni deben ser elegidos por el público ignorante. Por el contrario, deben ser designados por el rey. Cuando el rey, el jefe ejecutivo del Estado, es un devoto y gobierna el país conforme a las instrucciones de brahmanas devotos, todo el mundo goza de paz y prosperidad. Cuando el rey y sus consejeros son devotos perfectos, el país no puede marchar mal. Todos los ciudadanos deben volverse devotos del Señor. Así, de modo natural, adquirirán buenas cualidades. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistatra samasate shura arabhavatasya kuto mahat guna narote nashati bhavato bahi. Aquel que posee una devoción inquebrantable por la suprema personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Sin embargo, el que no es devoto del Señor solo posee cualidades materiales de escaso valor. Esto se debe a que divaga en el plano mental y es seguro que se dejará atraer por la deslumbrante energía material. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, texto 12. Los ciudadanos, bajo la guía de un rey consciente de Krishna, se volverán devotos. Entonces ya no habrá necesidad de decretar leyes nuevas cada día para reformar el modo de vida del país. Los ciudadanos, cuando se les educa
para que sean devotos, se vuelven pacíficos y honestos de modo natural. Y si son guiados por un rey devoto, aconsejado por devotos, el país pasará de estar en el mundo material a estar en el mundo espiritual. Por lo tanto, todos los países del mundo deben seguir en su gobierno y administración. Por lo tanto, todos los países del mundo deben seguir en su gobierno y administración el ideal establecido por Maharaj Ambarisha, tal como se explica en este verso. En los países desérticos por donde fluía el río Saraswati, Maharaj Ambarisha celebró grandes sacrificios como el Aswamedha Yagya, y de ese modo satisfizo al Señor de todos los yagyas, la suprema personalidad de Dios. Esos sacrificios se celebraron con gran opulencia y con los útiles adecuados y con donaciones de dakshina a los brahmanas, supervisados por grandes personalidades como Vasista, Asita y Gautama, en representación del rey, por cuya voluntad se celebraba el sacrificio. Significado por Srila Prabhupada aquí. Srila Prabhupada aquí. Para celebrar los sacrificios rituales prescritos en los Vedas, se necesitan brahmanas expertos, conocidos con el nombre de Yagyaka, Yagika brahmanas. En Kali Yuga, sin embargo, apenas hay brahmanas de esa clase. Por consiguiente, el sacrificio que los Shastras recomiendan para Kali Yuga es el Sankirtan Yagya. Yagyai Sankirtana Prayair Yayantihi Sumedasaha. En lugar de gastar dinero inútilmente en yagyas que en la era de Kali son imposibles de realizar debido a la escasez de yagika. Brahmanas, la persona inteligente realiza Sankirtan Yagya. Sin Yagya debidamente realizados para satisfacer a la suprema personalidad de Dios, habrá escasez de lluvia. Yagya Bhavati Parjanya. Por lo tanto, la celebración de Yagya es especial. Sin Yagya no lloverá lo suficiente y debido a esa falta de lluvia no se producirán cereales y vendrá el hambre. El rey, por consiguiente, tiene el deber de celebrar yagyas como el Aswamedha Yagya para mantener la producción de cereales. Annabhavanti Bhutani. Sin cereales, tanto los hombres como los animales pasarán hambre. Es, por lo tanto, necesario que el Estado realice yagya, pues gracias al yagya la gente podrá alimentarse suntuosamente. Los brahmanas y sacerdotes yagika deben recibir un pago suficiente por su experto servicio. Ese pago recibe el nombre de dakshina. Ambarish Maharaj, como jefe del Estado, celebró todos esos yagyas con la ayuda de grandes personalidades como
Vasista, Gautama y Asita. Sin embargo, él, a nivel personal, estaba ocupado en servicio devocional, como antes se mencionó. Savaimana Krishna Padaravinda yo. El rey o jefe del Estado debe velar porque las cosas discurran bien y bajo la guía apropiada. Y como se ve en el ejemplo de Maharaj Ambarisha, debe ser un devoto ideal. El rey tiene el deber de velar por la producción de cereales, no solo en los territorios fértiles, sino incluso en las zonas desérticas. Hare Krishna, vamos a parar aquí y continuaremos el día de mañana con el texto número 22. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día. Haribol.